Sin más preámbulo, les presento, hoy iniciamos el seminario de violaciones graves de derechos humanos, las víctimas al centro. Es importante que ustedes conozcan a qué le estamos llamando esta lectura crítica de los derechos humanos y por qué las víctimas al centro, que podría ser algo sumamente coloquial o sumamente empírico. Sin embargo, sí tenemos una posición respecto a este espacio de reflexión, que es una propuesta con algunos que vamos a revisar algunos fenómenos de la violencia más graves en nuestro país y que por su impacto se llaman violaciones graves de derechos humanos. Hay conductas y comportamientos culturales que vulneran los derechos inderogables, como la prohibición absoluta de la tortura, las desapariciones forzadas, las ejecuciones arbitrarias o los patrones masivos de violencia contra las mujeres, la trata de personas, la esclavitud, entre otras manifestaciones extremas de la agresión de un ser humano contra otro, de un ente contra una persona. Porque habrá que problematizar en este tiempo contemporáneo qué son las personas, qué son las gentes y qué son los entes. Pero ese será otro motivo de otra discusión para revisar cómo nos constituimos como cultura y como personas y como seres humanas y como seres humanos. Así es que habrá que problematizar eso y eso es lo que hace la mirada crítica, revisar cómo nos comportamos, cómo más que cómo nos comportamos, qué manifestaciones culturales expresamos con lo que hemos vivido y cómo hemos sorteado esa vida para querer defender derechos humanos y también para poder avanzar y evitar estos comportamientos culturales que permiten las agresiones vueltas violencia extrema en nuestro país. Así es que ustedes disertarán a lo largo del seminario cómo y quiénes han sido las personas y comunidades más vulneradas, cuáles han sido las lesiones hacia su persona y hacia sus pueblos o hacia sus comunidades y qué amenazas representan y enfrentan frente a el mundo contemporáneo que vive y en nuestro caso promueve los derechos humanos. Así es que vamos a revisar todo esto en las prácticas de un contexto que hemos llamado democrático y en un contexto que también riñe con lo democrático que sería lo neoliberal. Así es que pues hay mucho por reflexionar, por hacer nuestras disertaciones y sobre todo porque ustedes continúen con su firme deseo de contribuir a una cultura de paz y derechos humanos. Y así le doy la bienvenida a Silvano Joel Cantú Martínez, quien es investigador del SENADE y quien será el que coordine este seminario. Y hoy tenemos, como siempre, el honor de recibir a Juan Carlos Gutiérrez de Ideas, que nos acompañará en este inicio de seminario y esperamos que nos acompañe también a lo largo de otras jornadas. Así es que bienvenidos ambos, bienvenidos todas, todos, y damos inicio al seminario que nos convoca el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, directora Rosilaura Castellanos, por esta presentación. Pues estamos muy entusiasmados y entusiasmadas en el SENADE por el inicio de este seminario. La idea es que sea un seminario que a lo largo de sus próximas sesiones, que se extenderán hasta el final del año, podamos reflexionar de una manera crítica sobre una categoría que ha tenido cada vez mayor presencia en la agenda institucional también de la Comisión Nacional y que desde luego pues se ha visto reflejada en las dinámicas de violencia que vive nuestro país. Yo solamente como un preámbulo que comenté con el expositor del día de hoy, que le agradecemos muchísimo a Juan Carlos Gutiérrez que nos acompañe en esta sesión inaugural del seminario, compartir algunas líneas generales sobre las violaciones graves de derechos humanos que podrán ser de utilidad tanto para esta sesión como para el seminario en el que estaremos trabajando
ustedes y nosotros quienes participen en este espacio y nutran con sus participaciones esta reflexión. Hay mucha literatura, sobre todo jurídica, hay que advertirlo, sobre el tema de las violaciones graves de derechos humanos y cómo se califican como tales. No me voy a detener en el detalle, solamente mencionar que, como ya refería la directora general, hay referentes internacionales, institucionales, la ONU en particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se ha hecho eco también aquí a nivel interno por ejemplo, el Supremo Tribunal, que las violaciones graves de derechos humanos incluyen, en todos los casos, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, y en algunas ocasiones encontramos también referencia a la violencia sexual cuando se comete como patrón sistemático, ¿no? También se habla de castigos colectivos, es una categoría que forma parte de la jurisprudencia interamericana, por ejemplo. Se habla de la tortura, entre otras cosas, pero lo que es común en todas las menciones de estos referentes son al menos estas tres grandes conductas, que son la desaparición, la tortura y las ejecuciones arbitrarias. ¿Podrían poner la siguiente diapositiva, por favor? Algo que es común a todas estas formas es, por una parte, que hay un conjunto, un núcleo duro de derechos humanos que, conforme al derecho internacional, no pueden ser derogados. Entonces, ese conjunto de derechos, incluso conforme al artículo 29 constitucional, no pueden ser derogados ni siquiera bajo estado de excepción. Es la huella democrática, digamos. Lo que hace un Estado democrático es que ni siquiera bajo ese escenario pueden conculcarse estos derechos. Sin embargo, vemos que hay un determinado comportamiento. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Voy a saltar esta diapositiva y voy a pasar a la siguiente. Gracias. En donde podemos ver que en el número de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en años recientes, del 16 hasta el año pasado, hay un incremento en la emisión de recomendaciones por violaciones graves de derechos humanos, así calificadas por la Comisión Nacional. Esto nos habla de la relevancia y la necesidad de que se discutan estos temas y se discutan también los patrones que agravan los fenómenos de violencia que es calificada como violación grave de derechos humanos, ¿no? En particular, el fenómeno de la impunidad y también la necesidad diferencial, urgida de contar con un enfoque transformador de reparaciones integrales del daño, ¿no? Entonces, son algunas de las consideraciones que formarán parte de las reflexiones de este seminario. Les seguimos invitando a que nos acompañen a lo largo de las próximas sesiones. Y bueno, en esta sesión, Juan Carlos Gutiérrez, que te saludo, muchas gracias por acompañarnos, a pesar de que tu agenda y tus necesidades de desplazamiento te llevaron a estar fuera de la ciudad en esta ocasión, pero gracias por acompañarnos remotamente y que nos puedas compartir de tu experiencia. Juan Carlos Gutiérrez, pues como saben, es director jurídico de IDEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, previamente director ejecutivo de esa organización y también ha tenido una experiencia muy rica de trabajo en la defensa de los derechos humanos en nuestro país, particularmente destacada su participación como litigante y representante, acompañante de víctimas de casos de violaciones graves de derechos humanos, desde instituciones diversas, ¿no? La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y más recientemente, durante muchos años, su trabajo al frente de IDEAS AC, además de su trabajo docente e investigador. Algo que hay que destacar también, Juan Carlos, y creo que está en tu ánimo, en tu intención, compartirnos en la sesión, es el trabajo que editó IDEAS junto con la Comisión Nacional
de Derechos Humanos y la Federación Internacional de Derechos Humanos en materia de análisis de contexto, que es una herramienta de investigación sobre la cual también queremos hablar en esta sesión y en próximas sesiones de este seminario. Pues no te quito más tiempo, Juan Carlos, te escuchamos. Muchas gracias por acompañarnos. Perfecto. Muchas gracias, estimado Silvano Cantú. Un saludo muy especial a nuestra querida maestra Rosilaura Castellanos, directora del SENADE, y quiero, obvio, agradecer la invitación y saludar a las personas que están conectadas en este día de hoy, previo a la semana de descanso, los días de descanso que vienen ahora. Entonces, pues, augurando un buen descanso estos días que vienen de mucha reflexión, quisiéramos un poco plantear algunas ideas sobre este tema que se me ha invitado a dialogar. Primero, agradecerle al SENADE, a su directora, a la CNDH y al encargado del evento y de la actividad, el maestro Silvano Cantú, pues por la invitación, y en nombre de IDEAS y del equipo que lo conforma, pues agradecer que podamos estar abogados, abogadas, personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos conversando sobre estos temas. Pues una presentación breve de unos 20 minutos. Me gustaría que ustedes colaboren en el debate, en el desarrollo, con una serie de preguntas detonadoras que nos permitan un poco tener un diálogo, porque me parece que la idea de seminario es precisamente más que una ponencia magistral, sería la idea de tener un diálogo. Obvio, cuando hablamos de violaciones graves a derechos humanos, no estamos teniendo en cuenta el listado, la categoría, el numerus clausus que establece el Código Penal mexicano cuando habla de delitos como delitos graves. Esa no es la referencia de violaciones graves. Es importante señalar que lo grave no tiene que ver ni con la pena, ni tiene que ver con la entidad suficiente de cuando el legislador mexicano lo ha catalogado, sino que lo grave tiene que ver con el impacto que genera la agresión a una serie de circunstancias que afectan de manera muy central el bien jurídico protegido o aquellos bienes jurídicos protegidos que llamamos bienes jurídicos de núcleo esencial o de núcleo fundamental. Lo que establecemos como aquel núcleo fundamental del respeto, protección y garantía que al cual el Estado está obligado. Podríamos decir en nuestra Constitución que aquello que es grave es aquello que impacta en lo que está establecido en el artículo 29 constitucional. Es decir, podríamos decir eso, pero no podemos categóricamente señalarlo. Entonces ahí hay un primer debate, discusión, primer planteamiento, y es que si el 29 constitucional, cuando nos habla el artículo primero de respeto, protección y garantía de derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales, de los que el Estado mexicano es parte, con las excepciones de las cuales se pueden restringir o limitar derechos, si nos envía al 29 constitucional, donde vamos a encontrar una cláusula pétrea de ciertos derechos, podríamos entonces señalar que en nuestro marco constitucional los derechos humanos fundamentales que no tienen posibilidad o que son absolutos, los vamos a encontrar en el artículo 29 constitucional. Y que la afectación a esos derechos absolutos que están en el 29 constitucional, hay un numerus clausus que ustedes lo pueden revisar, es lo que significa derechos humanos fundamentales, y su afectación o el impacto a ellos es una violación grave de derechos humanos. Podríamos establecer esa hipótesis. Lo dejo ahí para que la discutamos como un segundo punto de reflexión. Sin embargo, quizás ahí vamos a encontrar que hay bienes jurídicos que pueden llegar a no ser graves en su esencia, pero si se contextualizan, si se establecen en un contexto para determinar elementos suficientes de comprobación, de responsabilidad subjetiva por parte del Estado, nos pueden dar que estamos frente a un proceso de violación generalizada y sistemática de derechos fundamentales. Por ejemplo, la libertad de expresión. ¿Afectar la libertad de expresión puede llegar a ser una violación grave de derechos humanos? Sí, lo puede llegar a ser, a pesar de que no es un derecho de una entidad concreta, no es la vida, no es la integridad física, no es la dignidad de la persona, pero podríamos estar frente a la protección de la libertad de expresión de manera directa. Cuando ésta se afecta, estaremos violando el derecho a la verdad de la sociedad, y el derecho a la verdad puede configurarse como una conducta grave, o la violación del derecho a la verdad puede configurarse como una conducta de violación grave, o quizás
como un elemento que ayuda a establecer que estamos frente a una situación de gravedad cuando, por ejemplo, el Estado está omitiendo la verdad de los hechos de violaciones graves a derechos humanos. Pensemos en la Guerra Sucia en México y cómo el Estado mexicano ha sido incapaz de dar a conocer quiénes fueron los autores materiales, intelectuales de la violencia histórica que se vivió en la Guerra Sucia en México y que eso afectó, impactó de manera muy profunda a la sociedad mexicana. Esa violación puede ser catalogada como grave o no. Desde mi punto de vista, sí debe catalogarse como una violación grave porque impacta en el acceso a la justicia, en el derecho a la verdad y en la construcción de la democracia entendida, como lo señalaba ahorita Silvano, en la construcción del tema de la impunidad como un elemento importante. Ahora, también entonces tenemos que hablar de, entonces, insisto, los hechos son elementos importantes para tener elementos de comprobación suficientes para establecer responsabilidad subjetiva y objetiva, pero también el bien jurídico protegido. El derecho internacional cataloga como violaciones graves a derechos humanos la Corte Interamericana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cataloga como violaciones graves de derechos humanos aquellas que están protegidas en la parte más esencial de la persona. Ahorita Rosilaura mencionó a la persona y entonces podríamos establecer bajo una categoría de clasificación de qué es lo grave, podríamos establecer que las violaciones graves afectan 4 bienes jurídicos o 4 principios fundamentales, 3 principios fundamentales, que son la dignidad de la persona, la autonomía y la libertad. Podríamos intentar una clasificación en ese sentido, es decir, tomamos una categoría de dignidad y establecemos que cualquier conducta que afecte la dignidad es una violación, la dignidad de la persona es una violación a sus derechos fundamentales y por tanto es una violación grave. Eso lo dejo planteado allí. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Si podemos categorizar, por ejemplo, que una violación a la autonomía de la persona, por ejemplo, el impedirle a una persona que ejerza su sexualidad de manera libre y negarle que pueda contraer matrimonio con una persona del mismo sexo, ¿eso es una violación grave o no lo es? O los derechos sexuales y reproductivos, el obligar a una mujer que no pueda tener acceso al aborto porque la ley se lo prohíbe, ¿eso es una violación grave o no lo es? En esencia, ahí estamos entonces frente a la negación. El hecho de que se me impida ingresar a un restaurante por mi característica física, por ser colombiano, y se me niegue el acceso, ¿en qué impacta eso en mi psiquis, en mi dignidad, en mi conceptualización? Me puedo sentir sumamente agredido, pero quizás el derecho no responde de la misma forma, no señala que ese dolor, sufrimiento que me causa el ser discriminado, no me está reconociendo esa violación como una conducta grave. ¿Por qué? El derecho penal no cataloga la discriminación. Por ejemplo, en el Código Penal de la Ciudad de México no lo cataloga como una conducta grave, aunque hay un tema importante y es que en el Código Penal de la Ciudad de México hay 2 bienes jurídicos que protegen la dignidad de la persona. Uno es la discriminación y otro es la tortura. Es muy interesante porque el derecho penal siempre ha negado, por ejemplo, que la tortura afecte la dignidad. Y entonces entramos a una discusión, a una conceptualización de bien jurídico o de circunstancias o de hechos que violan múltiples bienes jurídicos. Y entonces los denominamos conductas pluriofensivas, como por ejemplo las desapariciones forzadas, la tortura o algunas otras conductas. Ese es otro concepto que lo quiero dejar allí para hablar de violaciones graves. Bien jurídico, conductas pluriofensivas. Es decir, si a mayor cantidad de bienes jurídicos son afectados con unos hechos, estamos frente a una conducta que puede llegar a ser grave o no, o puede ser que se afecten muchos bienes jurídicos, pero quizás la entidad de esa afectación puede no llegar a ser suficientemente grave para poder estar enfrentados en o categorizados en esa circunstancia. La Corte Interamericana desarrolla un concepto muy importante para pensar o repensar estos temas, y es el concepto de la debida diligencia. Y lo señalo porque cuando nosotros analizamos debida diligencia, cuando lo que hacemos los abogados, abogadas o personas que litigamos y documentamos casos,
Bueno, lo primero que yo me pregunto es si hubo acceso a la justicia. Si una víctima de tortura viene a mi organización y me dice que yo fui torturado, pero se sancionó al agresor, se me reparó el daño, se me pidió excusas, digo, bueno, hubo una violación grave a tus derechos humanos, pero hubo una acción del Estado. La impunidad genera, evidentemente, una desatención absoluta y una concreción de las violaciones graves a derechos humanos y profundiza en esas violaciones graves a derechos humanos. ¿Por qué? Porque la violación de garantías judiciales impiden que se respete el marco constitucional, el marco legal y favorece la impunidad. Y la impunidad favorece las violaciones graves a derechos humanos. Sin embargo, la Corte, al señalar el concepto de debida diligencia, nos habla especialmente en una sentencia que yo siempre digo a mis alumnos, alumnas, que hay que leer de manera detallada, es Campo Algodonero. ¿Por qué? Porque Campo Algodonero precisamente es la sentencia que nos habla del contexto de violaciones graves a derechos humanos para probar algo que es sumamente importante, y es la violencia de género en un contexto de vulnerabilidad. Y entonces incorporamos otro elemento a esta discusión de violaciones graves a derechos humanos, y es que en muchos casos necesitamos establecer la condición de vulnerabilidad de la víctima. ¿Cómo se encuentra la víctima frente a ciertas condiciones de vulnerabilidad? Y aquí planteo o establezco un supuesto que es el de la Corte, y es que en el caso Campo Algodonero, la Corte señala que el Estado falló en su deber de debida diligencia. ¿Al qué? Al omitir, al no recibir la información, al no investigar los hechos de manera efectiva, pero también, dice, la Corte debió haber actuado con debida diligencia estricta. Entonces, le añade un concepto, le añade un elemento adicional, y es deber de debida diligencia estricta. Ese es sustantivo, llamémoslo así, en el sentido de decir cuándo estamos frente a un deber de debida diligencia estricta. Entonces, estamos frente a esa circunstancia cuando hay un contexto de violaciones graves a derechos humanos. Pero que aquí la violación grave de derechos humanos se convierte en un elemento para analizar los hechos. Es decir, una víctima de violencia sexual, de violencia de género, en un contexto de violaciones graves a derechos humanos, obliga al Estado a actuar de forma mucho más rápida, ágil, evidente. Eso está planteado en la Ley General de Desaparición, en el artículo 8, 9, y también está planteado en el Protocolo de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en el cual nosotros participamos en su redacción, y es que una mujer, niña, desaparecida, dice el protocolo y la ley dice, de manera inmediata se deberá abrir la carpeta de investigación. ¿Por qué? Porque se reconoce el contexto de vulnerabilidad en el que estamos, en el que están en México las mujeres, niñas y los niños también. Entonces, la obligación de actuar con debida diligencia estricta es un elemento del contexto de las violaciones graves a derechos humanos. En materia de tortura, también podríamos estar frente a esa circunstancia de una violación grave de derechos humanos en un contexto en el que la tortura es generalizada y sistemática. Y entonces esos elementos me ayudan un poco a contextualizar la otra gran categoría jurídica que define las violaciones graves a derechos humanos. Pareciera ser una tautología, pero no lo es, porque dentro de un concepto que se denomina crimen de lesa humanidad, incluimos la violación grave a los derechos humanos. Y ahí sí, entonces, vamos a tener en cuenta una serie de categorías o elementos que nos conforman una categoría de concepto de crimen de lesa humanidad, entendiéndolo como aquella situación, ¿no?, generalizada y sistemática que corresponde a una estructura, o que a partir de una orden, de una estructura en el cual un grupo armado o un grupo del Estado decide de manera dolosa, de manera planeada, de manera planificada, realizar actos que impacten a un grupo poblacional, mediante los cuales ese grupo poblacional o persona sea atacado. ¿Y a partir de qué? De el uso de las violaciones graves a derechos humanos. Entonces, pongo sobre la mesa la idea de definir también diferenciar entre violaciones graves a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad
como elementos que pueden llegar a, muchas veces los usamos como sinónimos, pero no lo son, en tanto las violaciones graves a derechos humanos pueden estar subsumidas o inmersas en una categoría que es el de crimen de lesa humanidad. Ahora bien, no toda violación grave a derechos humanos puede ser categorizada como crimen de lesa humanidad. Entonces ahí tenemos otro elemento importante, ciertos factores de una conducta aplicada, tolerada por el Estado, como en algunos casos, el caso Isaza Uribe contra Colombia, donde la Corte señala que el asesinato de sindicalistas en Colombia es un patrón generalizado y sistemático realizado por el Estado, pero la Corte Interamericana no dice que estamos frente a crímenes de lesa humanidad, habla de patrones sistemáticos y generalizados. Recientemente vino el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas a México y nosotros le exhortamos a que aplicara la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, señalando que el artículo 34-35 de la Convención Internacional de Desapariciones Forzadas establecía que cuando estemos frente a un patrón de violaciones graves de desapariciones, el Comité de Desaparición puede enviar a la Asamblea General de Naciones Unidas las circunstancias de lo que se está viviendo. El comité no quiso categorizar la situación en México como patrón generalizado y sistemático. Habló de conductas generalizadas, pero no habló de un patrón. Y habló de violaciones graves, señala, la desaparición forzada es una violación gravísima a los derechos humanos, pero no habló de crimen de lesa humanidad ni de violaciones graves a los derechos humanos. Cierro con esto la presentación, cierro mi primera parte y los invito entonces a que tomemos la palabra, tomen ustedes la palabra para que podamos conversar sobre estos elementos. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta primera provocación, este primer saque. Algo que comentábamos el maestro Juan Carlos y yo es que la idea de esta sesión es que fuera muy dialógica, ¿no? Que no fuera, como decía Juan Carlos al inicio, una exposición magistral cerrada, sino que se compartiera y todas y todos los que están presentes. Tenemos 26 personas presenciales y poco más de 100 o 100 personas conectadas. Ahorita justo 100, ¿no? Sí. Justo 100 conectadas en línea, que les agradecemos desde luego muchísimo por estar acompañando. Las personas que están conectadas pueden mandarnos también sus preguntas y sus comentarios, ya sea que las escriban al chat o incluso que intervengan, ¿no? Y que de preferencia que intervengan y que de viva voz puedan compartir sus inquietudes. Bueno, Juan Carlos, pues nos estás planteando un escenario complejo de categorización de las violaciones graves de derechos humanos. Básicamente nos hablas de 4 grandes formas de calificación de un hecho como violación grave de derechos humanos, lo cual, como bien dices, es problemático, ¿no? De la experiencia de tribunales internacionales, de mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos e incluso de la experiencia de órganos en sede interna, sabemos que, como bien mapeabas, tenemos una consideración conforme a la cual, dependiendo del bien jurídico vulnerado, hay una violación grave de derechos humanos, ¿no? Y decías, Juan Carlos, que ahí tendríamos que incluir todos aquellos casos en los cuales hay una violación flagrante a una norma de jus cogens, ¿no? O sea, de una norma de derecho inderogable de derecho internacional. Por ejemplo, en aquellos casos en los cuales, conforme al derecho internacional, los estados no pueden incorporar una previsión en contrario, no se admite pacto en contrario a una cláusula como esta, como puede ser el caso de la prohibición absoluta de la desaparición forzada de personas, o la prohibición absoluta de la tortura, o de las ejecuciones arbitrarias, etc. Hay un núcleo de valores jurídicos que nos refería Juan Carlos, que forman parte de esta categoría. Pero quizá es la minoría de los casos. Encontramos otros 3 supuestos que nos menciona Juan Carlos, el impacto, en donde nos hablas de
un impacto por número de bienes jurídicos vulnerados, por ejemplo, en la categoría de pluriofensividad, ¿no? Violaciones de derechos humanos pluriofensivas. No solo hay una violación a la libertad, no solo hay una violación a la integridad o a la vida, sino a todos estos valores jurídicos, ¿no? En conjunto. Y hay otra categoría de impacto o subcategoría, que es la del impacto social o político que puede tener un hecho, que también órganos como la Suprema Corte de Justicia han hablado de la calificativa de gravedad de las violaciones de derechos humanos o de ciertas violaciones de derechos humanos a partir de esta consideración. Y además nos hablas, Juan Carlos, de gravedad por la extensión, o sea, por el número de víctimas, y finalmente, salvo que se me haya ido alguna, violaciones graves por la vulneración de determinados principios que pues animan el derecho de los derechos humanos, tanto a nivel internacional como en sede interna, que es la dignidad, la autonomía, la libertad. Sobre la base de esta problematización que nos presenta el maestro Juan Carlos Gutiérrez, ¿alguien tiene un comentario, una pregunta que quiera compartirnos en la mesa? Adelante. Sí. Por favor. Bien, respecto precisamente, mi nombre es Elías Briceño y me queda una pequeña pregunta que surgió del último caso que mencionaba el maestro Juan Carlos, que en este sentido, la clasificación de violación grave, de violación de derechos a nivel grave, implica la no acción también del gobierno, del sistema, de las autoridades, que son las que en algún momento dado, en esa inacción, permiten que se vulneren los derechos de la víctima y que lejos de esa inacción me genera que la violación se vuelve doble. Y eso es a lo que yo voy, que si en algún momento el problema de clasificar, por ejemplo, el tipo de violación, como él bien decía, viene a desestimar el nivel o el grado de la violación. Entonces, me queda esa duda de cómo puede cambiarse esta situación, qué acciones podrían llevarse a cabo al respecto, porque sí me genera enorme desazón pensar cómo una simple palabra podría cambiar el destino o esta situación, ¿sí? Para poder aplicar y funcionar en favor de los derechos de esa víctima. Esa es prácticamente mi duda. Sí, gracias. Pues Elías, muy interesante. Nos hablas básicamente de si hay una forma adicional de calificar violaciones graves por la revictimización, ¿no? Por la victimización secundaria, por la impunidad, y también qué mecanismos se pueden usar, que es algo que también, por cierto, Juan Carlos, nos preguntan en Facebook Live de la Comisión Nacional y en el chat a quién acudir. ¿Alguien más tiene algún comentario? Si quieres aprovechamos, hay una pregunta. Ah, sí. ¿Puedes leerla, Mario, por favor? Berenice en el chat nos pregunta, en las universidades, ¿cuáles serían las atribuciones para no violar derechos humanos, entre paréntesis, acceso a educación, y sí garantizar espacios libres de violencia, entre paréntesis, de género, de desigualdades, etcétera? Es decir, por ejemplo, si un estudiante realizó algún acto de violencia, ¿hasta dónde podemos restringirle el acceso a la educación? Bien, ¿alguien más? Ok. Ajá. Pues si quieres, por lo pronto, mientras nos llegan más preguntas, adelante. Sí. Elías, digamos,
hace unos años, cuando empezó el sexenio de Enrique Peña Nieto y participamos en la elaboración de la ley de desaparición, eh, establecíamos que algunas familias, al denunciar los hechos, categorizaban la conducta de la desaparición de su familiar como una desaparición forzada. Y entonces nosotros como acompañantes decíamos que las desapariciones forzadas tienen una serie de elementos, entre ellas el hecho de que haya un sujeto activo calificado, es decir, un agente del Estado involucrado por acción o omisión en la desaparición forzada. Pero también la desaparición forzada es una conducta pluriofensiva, porque, como señalaba antes, afecta múltiples bienes jurídicos, pone en riesgo, de acuerdo a lo que la Corte Interamericana ha señalado en el caso Radilla Pacheco, Acevedo y muchos otros, la integridad física y psicológica, la libertad de la persona, la posibilidad de ejercer recursos jurídicos y muchos otros pluriofensivos. Y entonces, las familias que no lograban demostrar o comprobar la participación de agentes del Estado se quedaban un poco a la expectativa de saber cómo se debería categorizar la conducta de la desaparición cuando no se está involucrando un agente del Estado. Y entonces se señalaba que no era una violación grave a los derechos humanos por parte de algunas personas. Y ahí es donde entra lo importante de esta definición, y es que para una madre, cualquiera sea el agresor, cualquiera sea el sujeto que agrede, que comete la conducta de la desaparición, estamos frente a una violación grave de derechos humanos. Es decir, la víctima directa e indirecta resiente el dolor, el sufrimiento, independientemente de la categoría jurídica que el derecho le asigne a esa violación. La Ley General de Desaparición entra a resolver un problema muy importante, y es definir en la misma entidad, de la misma manera, solamente con una diferencia, y es el sujeto activo calificado, es decir, el funcionario público, definir la desaparición con los mismos impactos, con los mismos efectos para una víctima de desaparición forzada como para una víctima de desaparición cometida por particulares. Entonces, tu pregunta es muy interesante, porque en la práctica, cuando alguien se nos acerca a presentar un caso, nuestra labor de escucha, parte por entender, analizar cuál es el sufrimiento, el dolor que esa persona está sintiendo, cuál es el dolor de la víctima. Nosotros no podemos demeritar o señalar que una conducta afecta de mayor o menor a una persona, sentido porque el derecho lo categoriza de esa forma, porque el derecho le da la entidad suficiente. Pues puede ser que una tortura la clasifique el Ministerio Público como lesiones personales que tengan menos de 15 días en sanar, y entonces le quitó la definición de tortura y la categoría de grave, porque lo clasificó con una razón política de demeritar la conducta, de negar la existencia de la tortura, de proteger a un funcionario público, lo categorizó como lesiones personales que tardan menos de 15 días en sanar, y un médico forense le da el nombre de que tarda menos de 15 días en sanar, y después un protocolo de Estambul mal aplicado, tergiversado, dice que no hubo tortura. Le quitamos entonces a la víctima toda esa fuerza de haber sido víctima de una violación grave de derechos humanos, como es la tortura. Por eso, para nosotros y para la CNDH es muy importante documentar los hechos, categorías que permitan, primero, conocer qué es lo que sucede, y segundo, qué elementos tenemos para poder entender o aplicar la posibilidad, a partir del contexto, de determinar que una conducta está inmersa en una situación generalizada y sistemática de impunidad, y por tanto afecta a un bien jurídico y puede ser una violación grave de derechos humanos. Con esto lo que quiero decir es que el Estado o las autoridades del Estado siempre van a intentar demeritar la categorización
por ejemplo, o la tipificación adecuada de conductas como desapariciones forzadas o de tortura. Cuando nosotros vemos el Código Penal o las denuncias de tortura a nivel federal o estatales, vamos a encontrar que es un número ínfimo en comparación al concepto de lesiones personales. ¿Por qué? Porque el Estado que tortura es un Estado que afecta ius cogens, principios de ius cogens, comete violaciones graves a derechos humanos, y entonces el Estado clasifica las conductas de tortura de manera que no aparezcan clasificadas como delitos de esta envergadura. Ahí hay que tener mucho cuidado porque los elementos históricos, sociales y políticos que me ayudan a establecer patrones generalizados y sistemáticos de conductas toleradas por el Estado me ayudan a definir si estoy frente a una violación grave de derechos humanos. Ojo con esto, independientemente de que el Estado o la entidad estatal lo quiera clasificar de una u otra manera, porque estamos frente a elementos y razones objetivas que nos permiten establecer qué es o cuándo estamos frente a una violación grave de derechos humanos. Y la víctima se siente al mismo tiempo, y el concepto de la víctima también nos ayuda a diferenciar cuando estamos frente a una conducta que afecta de manera intrínseca, de manera la dignidad de la persona. Y aquí surge algo que en el derecho internacional es muy importante, y es el concepto de la reparación del daño en cuanto no solo a la integridad física y psicológica, sino a algo que la Corte Interamericana ha desarrollado muchísimo, que es el daño moral. Cuando nosotros hablamos de daño moral en el derecho interno mexicano, vamos a encontrar que todavía siguen, a pesar de la ley de víctimas y a pesar de lo que se ha desarrollado en términos de alguna jurisprudencia del caso de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, el caso Avispones y algunos otros casos donde se dice, bueno, los jueces mexicanos y el mundo jurídico mexicano establece o confunde el daño moral con el impacto emocional de las violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, cuando se está estableciendo el monto de una reparación, un juez mexicano va a pensar de la siguiente manera: hubo una afectación física que se puede categorizar en tantos salarios mínimos y hubo un daño emocional. Para poder probar el daño emocional, entonces lo que voy a hacer es enviar a la víctima al psicólogo o al perito, y el perito va a decir, esta persona necesita 10 sesiones para superar el impacto emocional que le causó la tortura. Esas 10 sesiones cuestan 500 pesos cada una, que el daño moral es de 5,000 pesos. Bien, el juez ordena reparar por 5,000 pesos. Bueno, es una completa negación de lo que significa el daño moral como aquel elemento íntimo, subjetivo, intrínseco, que es el que hace que la víctima sienta un dolor y que cuando se establece una responsabilidad de una violación grave de derechos humanos, el Estado tenga que reparar. Y aquí hay un elemento importante y es el más clave que diferencia la jurisprudencia internacional de la interna, es que el daño moral no lo tenemos que probar en el derecho internacional. No se le puede preguntar a una víctima de tortura, de violencia sexual o a una madre de una persona desaparecida si sintió dolor por el hecho. Es, dice la Corte Interamericana, presumible o se presume que ese daño moral está intrínseco a la persona y se diferencia del daño físico o psicológico. El daño moral es aquella conducta que impacta muy en el fuero interno de las personas y que se tiene que reparar. Por eso es tan importante la pregunta que hace el colega Elías en el sentido de ser cómo nos planteamos o nos ubicamos frente a una conducta que puede llegar a ser una violación grave de derechos humanos para la víctima y quizás para el derecho no lo es, y para nuestra categorización no lo es. La Ley General de Víctimas en México establece cuándo procede la reparación y habla que la reparación por violaciones a derechos humanos procede frente a violaciones graves a los derechos humanos. Volvemos a esta definición de violación grave de derechos humanos, entendida como aquellas conductas de entidad suficiente que tienen un impacto profundo en los bienes jurídicos protegidos, como es la vida de las personas, la integridad física y psicológica de las personas, o quizás la autonomía, la dignidad, la igualdad y la libertad. Y también la Ley General de Víctimas habla de que estaríamos frente a una posible reparación cuando se ha cometido una conducta grave
señalada de esta manera por el derecho penal y que no hay posibilidades de avanzar en la investigación, por tanto procede la reparación con un monto que está tasado en la Ley General de Víctimas, no así frente a una violación grave de derechos humanos establecida por el Ombudsman, por la CNDH o por un organismo internacional como la Corte Interamericana, el Comité de Derechos Humanos o cualquier otra entidad. Entonces ahí hay un debate interesante. Lo que quiero invitar a la reflexión es pensar que sí tenemos un marco de actuación, que necesitamos observar ese marco de actuación de las violaciones graves a derechos humanos categorizadas en el marco internacional y nacional, en nuestros códigos penales, pero que en muchos casos hay que escuchar a la víctima para establecer si efectivamente esa víctima se siente de manera tan afectada por una violación que para nosotros puede no ser grave o para el derecho no puede no ser grave, como el ejemplo que ponía de que si a mí se me niega el acceso a un restaurante por ser extranjero, migrante, eso qué impacto puede llegar a tener en mi categoría, en mi forma de ser, o un robo simple de un reloj con un cuchillo o una pistola puesta en la cabeza para que me quiten el celular, eso puede llegar a ser una conducta muy grave en mi psiquis, en mi afectación, pero para el derecho no es una violación grave a los derechos humanos. Entonces, en esta posibilidad de avanzar en una situación también que tiene que ver con ubicar a la víctima en el centro, necesitamos hablar con ella para ver qué se siente. Por eso la categorización de violaciones graves a derechos humanos tiene que tener también un componente interdisciplinario a efectos de el acudir a personas psicólogas o personas expertas que nos pueden ayudar un poco también a comprender ese dolor o ese sufrimiento. Respecto a la segunda pregunta, y es muy interesante, ¿por qué? Porque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que hay violaciones graves a los derechos económicos, sociales y culturales, o pueden haber violaciones graves a derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, el Comité DESC, que tiene reconocido la posibilidad de presentar comunicaciones individuales en virtud de la violación al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha señalado que la negación del agua a una comunidad puede generar un impacto profundo en esa comunidad y eso puede generar violaciones a los derechos humanos comunitarios o inclusive puede generar impactos o afectaciones del derecho a la salud. Y entonces, aquí surge algo muy importante que está en el artículo 1 constitucional y es que la interdependencia e indivisibilidad de los derechos es una categoría importantísima para poder definir cuándo estamos o no frente a una violación grave de derechos humanos. Y esto es interesante porque pensemos en una persona que se encuentra en condiciones de detención en una cárcel y necesita un medicamento. Esa persona solicita al director del penal que se le entregue el medicamento. El director del penal señala que no hay recursos y la persona, después de mucha insistencia con la solicitud del medicamento, entonces fallece porque el Estado no le entregó el medicamento. ¿Esa conducta es grave o no lo es? ¿Esa muerte de esa persona es grave o no lo es? Entonces surge esa discusión, surge esa pregunta desde un punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos y desde el derecho interno podríamos estar frente a una conducta de un homicidio culposo porque la persona no tomó la precaución suficiente necesaria para poder entregar el medicamento a la persona, o podríamos estar frente a un homicidio doloso porque a pesar de que la persona sabía que tenía que dar el medicamento, le negó a la persona la posibilidad de entregarle el medicamento. Entonces el dolo de causar el daño por una omisión se concreta y puede generar una conducta de violación grave de derechos humanos. Esa responsabilidad penal individual del sujeto de la cárcel puede ser importante y es muy difícil comprobar el homicidio doloso, pero a todas luces estamos frente a una violación a los derechos humanos. ¿Esa violación a los derechos humanos es grave o no lo es? Y entonces
entramos a revisar o necesitamos revisar categorías, como por ejemplo el contexto, como por ejemplo los elementos de patrones generalizados y sistemáticos que se dan en el sistema carcelario, por ejemplo los elementos sociales, políticos y culturales, como por ejemplo los elementos del contexto en el que viven esas personas, si efectivamente hay una condición de hacinamiento, de falta de medicamentos, entonces estamos frente a algo que llama la Corte Constitucional Colombiana, un nombre muy interesante que yo les pido que lo anoten y lo profundicen: estado de cosas inconstitucionales. Un estado de cosas inconstitucionales en el sistema carcelario. Una muerte por falta de medicamentos afecta la interdependencia constitucional, que es un valor, un principio fundamental del derecho internacional, de los derechos humanos, pero que está en nuestro artículo primero constitucional, donde dice que los derechos humanos son interdependientes, indivisibles, ¿no? Progresivos. Y entonces esa interdependencia entre el derecho a la salud y la posibilidad de que si se me niega un medicamento pueda estar en riesgo la vida es un acercamiento a una violación a los derechos humanos. ¿Y cuándo se configura grave? Cuando el contexto me señala que hay una actitud dolosa, negligente, omisiva, en la que el Estado omitió respetar, proteger y garantizar, y se configura esa violación a los derechos humanos, que se configura grave a partir del contexto. Es decir, el Estado, debiendo actuar de manera diligente y con debida diligencia estricta, como señala la Corte en Campo Algodonero, omitió, no lo hizo y actuó esperando que la persona falleciera. Y aquí también surge entonces este elemento: ¿qué sucede en el acceso a la educación, en las escuelas con la violencia? Efectivamente, estamos entonces frente a categorías de análisis que a partir de los casos me permiten ir analizando situaciones o circunstancias como estas. La muerte de una niña por otra niña en una callejera por parte del bullying, cuando las autoridades no actuaron debiendo actuar, teniendo los elementos para hacerlo, negando el acceso a la vida o de manera humillante negando la vida de estas personas, configura una conducta grave por parte del Estado, una responsabilidad por parte del Estado. A mi modo de ver, sí lo configura, es grave esa circunstancia, pero también es grave lo que acabamos de ver en una estación migratoria ahorita en Chihuahua, y es que 40 personas en condiciones de hacinamiento, sin agua, sin respiración, sin ventanas adecuadas, en condiciones insalubres, encerradas 12 horas, se desesperan, prenden fuego y se les permite o se les deja morir por una situación de homicidio culposo allí en esa estación carcelaria, lo cual es sumamente grave. Entonces, respecto de ciertas conductas que parecieran no ser graves, de ciertas restricciones que afectan derechos económicos, sociales y culturales, como la salud, la educación, inclusive la vivienda, podríamos estar, si analizamos esta circunstancia a la luz de la interdependencia de los derechos, podríamos estar frente a una violación grave a los derechos humanos. Y si aún estudiamos metodológicamente el caso en el contexto, documentando los antecedentes históricos, sociales, políticos, económicos, y nos da que después de aplicar esa metodología de análisis contextual nos encontramos frente a un patrón sistemático y generalizado, tolerada y aplicada por el Estado, estaríamos frente a una violación grave a los derechos humanos. Muchas gracias, Juan Carlos, por estas primeras reacciones. Y pues nuevamente las categorías nos desafían, sobre todo pensando en quienes clasifican los hechos, ¿no? Ahora pues tienen más herramientas y también necesidad de afinar su uso. Mi compañera investigadora del Centro Nacional de Derechos Humanos, Graciela Muñoz, que es además una experta en Derecho a la Salud, quiere hacerte una pregunta, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Justo le comentaba a mi colega Silvano que una de las preguntas centrales en términos de analizar las violaciones graves a derechos humanos serían las violaciones al derecho a la salud. Aquí están
expertos en materia de quejas y saben que muchas de las quejas que se reciben en la Comisión Nacional de Derechos Humanos son en materia de salud. Y bueno, te adelantaste ahora sí que a la respuesta. Sin embargo, sobre los derechos, sobre los DESCA, ¿no? Si se pueden clasificar o no y cómo se clasifica una violación grave, porque sí podemos analizar y encontrar que algunos de los derechos, digamos, algunos de los casos en donde puedes identificar que hay una violación al derecho a la salud, hay conductas pluriofensivas. Sin embargo, no necesariamente todas ellas pueden clasificarse como violaciones graves. Hay una serie de recomendaciones que son interesantes y que invito a que también se revisen en materia de salud, que es la 42-2020, que es sobre la situación de los derechos humanos de las personas con VIH y SIDA, y la 32-2018 sobre violaciones a los derechos a la salud con respecto a información y daños a contaminación atmosférica. En fin, entre otros, ¿no? Sin embargo, mi pregunta, ya que adelantaste y nos dijiste que efectivamente puede haber violaciones graves si se analiza el contexto, ¿qué nos recomendarías para, digamos, textos o documentos o recomendaciones o casos para analizar la metodología de contexto? Es decir, ¿cómo podemos seguir una serie de pasos para decir, contextualmente, sí hay este orden para identificar que puede haber una violación grave en salud? ¿Qué nos recomendarías? Puedes tenerlo muy claro en este momento o mandarlo después, tampoco sé si tienes a la mano la bibliografía, pero sí nos gustaría conocer cuál es la metodología para analizar el contexto, porque debe haber muchas y a lo mejor algunos casos nos pueden ayudar a analizar el contexto institucional. ¿En qué momento se puede clasificar como violación grave si hay un daño a la salud por parte de uno o varios funcionarios públicos de instituciones de salud o bien instituciones de manera estructural? Entonces, me gustaría que nos ayudaras con eso. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, a mí me parece que es un tema bastante importante en términos, Gabriela, de entrar a profundizar. Yo creo que hay una teoría que trabajamos en clase que se denomina la teoría del núcleo esencial de los derechos fundamentales. En la maestría de Derechos Humanos en Flaxo lo llaman el desempaque de los derechos. En la Corte Constitucional colombiana y en la mexicana se ha venido desarrollando como núcleo esencial del derecho. Creo que alguna jurisprudencia nos puede servir, te puedo hacer llegar alguna de estas decisiones. Por ejemplo, podemos revisar la sentencia de la Corte Constitucional colombiana sobre población desplazada o desplazamiento forzado, donde se acuña este concepto de estado de cosas inconstitucionales, que es la ausencia absoluta del funcionamiento del Estado social y democrático de derecho que pone en riesgo un cúmulo de derechos fundamentales. Ese estado de cosas inconstitucional, cuando se da en un contexto, lo cual implica un contexto sistemático generalizado de ausencia del Estado, de actuación del Estado, que pone en riesgo el núcleo esencial de los derechos. Y entonces, esta teoría del núcleo esencial es bien importante para poder desarrollar la documentación, análisis y categorización de qué parte de los derechos sociales, en concreto el derecho a la salud, está sometido o está en riesgo de configurarse en una conducta de violaciones graves a derechos humanos. Hay una parte del derecho a la salud, es decir, la invitación es a desempacar el derecho. Desempacar entonces implica quitarle capas, como su nombre lo indica, como la cebolla, el ejemplo que se tiene, para poder arribar a esa parte central del núcleo esencial, que es aquella parte del derecho que no está sometida a un debate programático
ni de recursos y que debe ser protegido por parte de la autoridad judicial en sede de amparo o en sede de una orden que el Poder Judicial le envía a la autoridad para que proteja el derecho. Y yo creo que ahí es donde está la clave para poder identificar qué parte del derecho a la salud de manera autónoma, por un lado, e interdependiente con otros derechos, se convierte en núcleo esencial y debe ser protegido prima facie por el Estado. Es decir, la persona que está en condición de cárcel, a la que se le niega el acceso a la salud, ¿no? El Estado puede decir que la salud y el dinero para los medicamentos es un derecho programático, pero atendiendo a la bibliografía en materia de derechos sociales, a la observación general 3 del Comité DESC, a la observación general 9 sobre la obligación que tienen los estados de aplicar obligaciones de derecho interno para garantizar la exigibilidad, la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. El Estado está obligado a otorgar los medicamentos porque además, si no los entrega, en este caso concreto, el asunto no es de recursos suficientes económicos, sino de interdependencia. Es decir, el núcleo esencial constitucional del derecho económico, social y cultural a la salud, protegido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por nuestra propia Constitución, cuando se pone en riesgo en un caso concreto de negación de un medicamento que pone en riesgo la vida, está concretando una violación grave a los derechos humanos por omisión en cuanto a la obligación que tiene la autoridad de atender y responder. Entonces, la teoría del núcleo esencial es importante, hay bastante bibliografía sobre eso. Rodrigo Primi, miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tiene algunos textos sobre teoría del núcleo esencial. Y también creo que podríamos buscar las observaciones generales 3.9, pero también, no sé si te parece, me parece adecuado incorporar aquí la observación general sobre el derecho a la salud del Comité DES en lo que tiene en las categorías que es el Comité DES, que son accesibilidad, disponibilidad, calidad y adaptabilidad. Entonces, esas 4 categorías nos ayudarían a pensar si estamos o no frente a una violación a los derechos humanos cuando el Estado no respeta esas categorías. Por ejemplo, adaptabilidad. El derecho a la salud debe respetar los valores y principios culturales en donde se desarrolla. Cierro con esto. Hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mexicana que recomiendo revisar, que se llama Pabellón 13, que es un amparo en revisión que fue litigado por Fundar, una organización de protección de derechos humanos sobre personas que tienen VIH-Sida y que se encuentran y que están solicitando la construcción de un pabellón para la protección de sus derechos de manera más especializada en términos de atención médica. ¿Qué sucede allí? En Pabellón 13, la Corte Suprema de Justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, utiliza las observaciones generales sobre accesibilidad, adaptabilidad, calidad y disponibilidad y desarrolla una teoría de obligación de protección de los derechos sociales, en concreto el derecho a la salud, y establece que la no construcción de un hospital para personas con VIH-Sida pone en riesgo su derecho a la salud y obliga al Estado ordena al Estado a que se construya ese pabellón especializado de atención médica. Entonces, te contesto con estos elementos, ¿no? Teoría del núcleo esencial, revisión de las observaciones generales, tanto la 3, la 9 del Comité DES, algunos casos del Comité DES que desafortunadamente México no ha firmado y ratificado la competencia, pero, por ejemplo, hay unos casos sobre vivienda en España y desalojos y desahucios que el Comité DES los cataloga como graves, no solo por el hecho mismo de despojar a una persona de la vivienda, sino también por el patrón sistemático de los jueces españoles de ordenar desahucios y desalojos
dejando a las personas sin posibilidad de defenderse frente al recurso jurídico, pero también sin derecho a la vivienda, sobre todo cuando hay personas en condiciones de vulnerabilidad. Eso me parece muy interesante respecto de España, y también entonces revisar esos casos, porque allí se ha establecido el tema del acceso a la salud como un elemento importante. Cierro con otro tema, la interdependencia, por ejemplo, entre el derecho a la salud y el derecho el acceso a la justicia y a la búsqueda de las personas, de las mamás de las personas desaparecidas. Entonces nosotros hemos desarrollado una serie de discusiones o debates sobre si el Estado está obligado a atender a una víctima indirecta, una madre que busca a su hijo que desarrolla una enfermedad grave, como el cáncer, como la diabetes, como cualquier otra enfermedad que pone en riesgo su salud y le puede causar la vida. Ya hay varios casos de madres que han muerto por enfermedades oportunistas que entran, y el Estado mexicano, en concreto la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y en este caso la titular, se ha negado a sentarse a hablar con nosotros, pero no solamente ahora, sino en el pasado también. Los funcionarios y funcionarias de la CEAP se han negado a hablar de este tema, y a nosotros nos parece que estamos frente a una violación grave por el patrón sistemático, generalizado, que se da no de acción del Estado, sino de la omisión y negligencia en su obligación de respetar y proteger, garantizar a las mamás que desarrollan enfermedades como el cáncer, en donde quien decide es un médico que lleva 12 o 15 años ahí, el doctor Nasif, y establece que no hay ningún vínculo entre la desaparición de un hijo y el cáncer que desarrolla. La CNDH dictó medidas cautelares que no le ha dado suficiente seguimiento, valga la redundancia. Estamos insistiendo en ese sentido con ustedes para que nos apoyen en seguir abriendo esta discusión, este debate, pero a mí me parece que ahí hay un ejemplo concreto que se podría profundizar en la interdependencia entre salud y desaparición forzada. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues riquísimo, porque además esto nos pone en el marco de la publicación que cocoordinaste y que se coeditó por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Internacional de Derechos Humanos, junto con ideas, ¿no?, en materia de análisis de contexto. ¿Crees que nos puedas regalar unos minutos para platicarnos un poco de la publicación, de la metodología de investigación? Bien, Amalia Aparicio pregunta, previo a la pregunta señalo que no soy abogada y de ello el planteamiento de mi pregunta. Trataré de ser clara. Entiendo que el establecer que se trató de una violación grave de derechos humanos es el resultado de la investigación del caso concreto, pero existen algunas acciones previas, iniciales, que deberían considerarse para no limitar la investigación y el resultado, afectando aún más a la probable víctima. Al no hacerlo. No entiendo muy bien la pregunta. ¿Podrías de pronto repetirla? O si quieres darle el uso de la voz a Amalia. No sé Amalia si... me comenta que no tiene micrófono, pero vuelvo a leerlo. Entiendo que el establecer que se trató de una violación grave de derechos humanos es el resultado de investigación del caso concreto, pero existen algunas acciones previas iniciales que debieran considerarse para no limitar la investigación y el resultado, afectando aún más a la probable víctima al no hacerlo. De acuerdo. Sí, básicamente lo que Amalia pregunta es precisamente la necesidad de atender el contexto. La categoría, el contexto previo, social, cultural, político, que se da, y efectivamente es un elemento metodológico necesario para poder categorizar esa situación. Entonces sí, ahorita voy a desarrollar o a profundizar sobre este tema, pero sí es necesario en el caso concreto analizar precisamente los elementos previos. Por ejemplo, ¿qué sucede? Lo señala Campo Algodonero. Cuando Campo Algodonero analiza la violencia de género y los feminicidios, el Estado mexicano se defiende señalando que el Estado no está obligado a responder frente a cualquier conducta que afecte
derechos de las mujeres en cualquier lugar del país, y que la obligación del Estado no se puede generalizar de esa manera, pero la Corte le señala que tiene toda la razón. El Estado no está obligado a prevenir cualquier violación a derechos humanos que se dé en su territorio, pero lo que sí señala la Corte Interamericana es que cuando el Estado ha tenido conocimiento previo de unas circunstancias determinadas del contexto, como por ejemplo un número de denuncias, un número de actos o acciones que establecen patrones de violencia sexual, detenciones de mujeres, violencia contra la mujer y feminicidios, y no actúa, sí se compromete la responsabilidad. Entonces, si hay un contexto en un caso concreto de violaciones graves a derechos humanos, pensemos en una desaparición forzada, una tortura, una agresión contra un líder social, existiendo un contexto de impunidad previo y una serie de denuncias y el Estado no actúa, evidentemente sí hay una violación a esos derechos humanos, y es necesario tenerlo en cuenta para la determinación o el establecimiento de responsabilidades, que es lo que la Corte señala en Campo Algodonero al concluir que efectivamente el Estado no realizó las acciones necesarias para prevenir las violaciones en el momento previo, pero también dice posterior al hecho, no tuvo en cuenta el contexto de falta de profesionalismo de los ministerios públicos, de impunidad, de negativa de realizar las diligencias con el debido cuidado, y también la obligación que tenía el Estado mexicano de actuar con debida diligencia, por ejemplo, en la identificación de los restos o de los cadáveres o de los restos humanos que fueron encontrados, con lo cual tampoco tuvo en cuenta ese contexto y continuó violando derechos humanos. Entonces, efectivamente, sí es necesario tener esas circunstancias. Y entonces, eso me permite ir a la publicación, pero creo que hay otra pregunta antes que podríamos revisar. Adelante, por favor. Gracias. Oye, una pregunta desde la mesa. Si bien es cierto, hay una serie de criterios para poder clasificar una conducta como violación grave de derechos humanos, lo cierto es que seguimos considerando que hay dos tipos de escenario para clasificar estas situaciones, ¿no? O sea, hay uno en donde con toda esa diversidad de criterios y principios que nos acabas de mencionar muy ricamente, podríamos considerar la gravedad como una característica del impacto más que de la clasificación de los hechos, o tú dirías que los hechos mismos tendrían que ser considerados como graves. Juan Carlos. Excelente pregunta. Se me quedó en el tintero hablar de ese tema y gracias por plantearlo, y tiene que ver con una reflexión que el derecho no ha podido, el derecho internacional, el derecho interno no hemos podido resolver en una conducta tan grave como es la tortura. Veamos, cuando nos encontramos frente a un caso de penal, de intentar documentar una situación de tortura, la pregunta que nos hacemos es si estamos frente a una afectación a ese tipo penal o frente a un tipo penal de lesiones o frente a otro tipo de conductas. Hay una figura en el derecho internacional que es el de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que todos ustedes conocen, y hay una definición penal de tortura, una definición del derecho internacional. Cuando algunos que estuvimos participando en la discusión de la Ley General de Tortura en el Congreso, se dio esa discusión y yo me opuse a que se estableciera un tipo penal que fue el que se incluyó en México, que se llama así, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ¿no? ¿Qué vino a hacer esa conducta? Vino a suplir o a reemplazar una conducta que se aplicó durante muchos años y quizás
ya fue derogada por esta, pero se llamaba abuso de autoridad. Entonces, el abuso de autoridad precisamente lo que hacía era confundir esta circunstancia entre los hechos mismos y el impacto de los hechos en la víctima. Tortura es todo acto doloso por el cual una persona sufre o padece dolores o sufrimientos físicos o psicológicos de carácter grave, dice la Convención Internacional contra la Tortura, la de Naciones Unidas, y la Interamericana dice dolores o sufrimientos físicos o psicológicos, sin decir grave, con la intención de tener una confesión, causar un sufrimiento por un dolor para que la persona haga o deje de hacer algo, dice la de Naciones Unidas, cometida por un funcionario público, y la Interamericana dice con cualquier fin, con cualquier fin. Entonces, ahí es donde estamos anclados en esta situación. El Ministerio Público, para analizar el hecho, me establece, uno, que la entidad se agrave, y entonces atendo lo que Naciones Unidas nos establece, y el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en algunos casos y alguna jurisprudencia, como un caso que tú conoces, Silvano, porque lo litigamos hace muchos años juntos, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción, que es el caso 4 civiles, establece que los hechos en sí mismos son graves por el impacto físico, psicológico, por el examen médico que se ocasionó. El Estado negó la gravedad porque a partir del protocolo de Estambul y los dictámenes médicos no se observaban lesiones suficientes o de entidad grave o suficiente. Sin embargo, el impacto en las víctimas, el impacto médico, psicológico posterior a los hechos, pero también el impacto emocional que fue probado por un protocolo de Estambul independiente, pero no solamente eso, sino también el impacto en lo jurídico, es decir, cómo la confesión sirvió para mantener detenidas a estas personas durante muchos años, fue tomado por el Comité contra la Tortura como un hecho de tortura, a pesar de que el Estado negó la existencia de la tortura. Entonces, desde el derecho internacional de los derechos humanos y desde la metodología del análisis contextual y de la necesidad de analizar los casos con una adecuada documentación, vamos a encontrar o necesitamos determinar en cada caso, cada uno de los casos concretos, definir qué es grave a partir de la documentación de los hechos, del impacto que eso tiene en la víctima, pero también de lo que el marco jurídico y normativo nos señala como aquello que es una conducta grave. La Corte Interamericana, al diferenciar al desarrollar el artículo 5 de la Convención entre tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, nos habla de la entidad del dolor y sufrimiento que vive la víctima, que sufre la víctima. Y nos dice que un elemento para diferenciar la tortura de los tratos crueles es esa entidad y ese dolor o sufrimiento. Entonces, respondiéndote, Silvano, las dos circunstancias hay que analizarlas, por ejemplo, para establecer si estamos frente a un caso grave de una violación, un caso de tortura, pero, ahí la tortura como conducta siempre va a ser grave. Pero para arribar a esa conclusión, nuestra labor como defensores de derechos humanos, como personas que documentamos los hechos, es analizar el marco fáctico normativo, establecer, porque cuando estamos frente a una circunstancia que afecta física o psicológicamente el bien jurídico protegido, que es la integridad física y psicológica de la persona, aunque yo insisto que el bien jurídico protegido, la tortura, es pluriofensivo y necesitaríamos analizar si hay un impacto en otros bienes jurídicos, como la dignidad, la autonomía, la libertad o la igualdad, porque se puede dar tortura en muchos casos, lo que llaman tortura gratuita, y es esta tortura que se da porque la persona decide torturar a otro porque le cae mal, porque lo cataloga como gay, travesti, transexual, y por homofobia, por xenofobia, como hay muchos personajes por ahí en las redes conectados. Entonces, en ese sentido, el tema lo que plantea es efectivamente eso, ¿no? Necesitamos tener en cuenta las dos supuestos. El caso nos va dando la respuesta, pero necesitamos analizar los hechos, ver si clasifican en el marco normativo, y afortunadamente nuestro Código Penal, nuestra Ley General de Tortura, ya elimina la condición de gravedad de la conducta de la tortura, porque antes necesitábamos probar
la gravedad, y la gravedad entendida en que un médico forense estableciera que era grave, entendido de algo que causa menos o más de 15 días en sanar. Efectivamente, entonces, temas como, por ejemplo, cortar cartucho y ponérselo en la cabeza a una víctima no era grave, porque no tenía ningún dolor o ningún impacto físico y no tenía ninguna señal particular en el cuerpo de la persona, por tanto no había tortura. Te comentaba, Juan Carlos, de lo que decía justamente en la línea de esto que nos compartías, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de campesinos ecologistas, ¿no? Cuando habla de la gravedad de los hechos para efectos de determinar los impactos, para efectos, a su vez, de la reparación integral. Entonces, creo que esto nos da pie para una nueva pregunta con temas que nos planteamos tratar en esta sesión, Juan Carlos. ¿Cómo podríamos incorporar, bajo estas consideraciones que nos has estado compartiendo muy lúcidamente, cómo podríamos incorporar el tema de la gravedad de las violaciones graves de derechos humanos en materia de impactos a las víctimas, recordando que este es un seminario que apuesta por el diálogo con las víctimas al centro de la consideración de cualquier tipo de análisis, y considerando también esto que mencionaba sobre los contextos, no solamente la víctima en abstracto, a la víctima en lo individual, sino a la víctima en su contexto, a la víctima en su situación, a la víctima con su comunidad y a los impactos que sabemos son transpersonales, no solamente afectan a la víctima en su escala individual. ¿Qué nos podrías comentar sobre esto, Juan Carlos? Sí, gracias. Ya un poco adelanté algunos elementos sobre la determinación del daño moral en la reparación, ¿no? La categoría de daño moral como un elemento clave para poder determinar, establecer el impacto en los casos concretos individuales de las violaciones graves a los derechos humanos. Por ejemplo, mencioné cómo determinar o establecer el impacto de la categoría de reparación que se denomina daño moral a partir de lo que la Corte Interamericana ha establecido como una categoría que no requiere de prueba cuando se establece la violación a los derechos humanos cometidas en contra de las víctimas que han sufrido violaciones graves a derechos humanos. Entonces la Corte ha señalado que no le puedes interpelar a una víctima de tortura, violencia sexual, no la puedes interpelar para preguntarle si ha sufrido un dolor o sufrimiento. La categoría de probatoria de violación grave de derechos humanos nos sirve para algo muy interesante e importante, y es que esa categoría no se establece una presunción probatoria de afectación al bien jurídico protegido o al derecho humano protegido. Estaríamos frente a una presunción probatoria de que siempre que se determina una responsabilidad, vamos a encontrar una obligación de reparar el daño en su categoría de daño moral, pero también en otras categorías como daño material compuesto por lucro cesante y daño emergente. Entonces, ese daño moral o ese daño moral siempre va a estar inmerso, va a estar implícito en la posibilidad de ser susceptible de ordenarse su reparación como aquello que tiene un profundo impacto en la víctima y que el derecho lo va a medir no mediante un análisis psicológico como sucede en el derecho penal mexicano, sino como una presunción del dolor o sufrimiento que debe ser tasada, que debe ser razonada, debe ser planteada en términos de recursos económicos para ser tenida en cuenta. La Corte Interamericana ha ordenado también ese impacto, no solamente desde el punto de vista individual, sino también desde el punto de vista colectivo. Es decir, por ejemplo, un caso contra Guatemala, en el caso Velázquez Páez contra Guatemala, la Corte señala que existió un contexto de violencia contra las mujeres en Guatemala, y la Corte ordena que se desarrolle un programa educativo en todas las escuelas a nivel nacional para erradicar el estereotipo de género, la discriminación,
y la violencia contra la mujer, y entonces la Corte ordena que se repare colectivamente a partir del reconocimiento de esa circunstancia. Y también, recuerden ustedes, un caso que es el caso Atenco, que es un caso donde se da una violencia sexual en el marco de protestas sociales. La Corte ordena al Estado implementar un plan de capacitaciones a la Policía Federal, pero también lo que se acaba de poner hoy en funcionamiento, ayer, estos días, por la Secretaría de Gobernación, es una mesa que tenga en cuenta estándares de atender víctimas o casos cuando las víctimas han sufrido violencia de género y entendiendo en cuenta la reparación del daño de esas violaciones graves a derechos humanos. Entonces, desde el punto de vista individual, se debe tener en cuenta este impacto moral, pero también desde el punto de vista, digamos, estructural, de lo que se llama garantías de satisfacción y medidas de no repetición. La Corte Interamericana ha ordenado, por ejemplo, que se pidan excusas públicas, que se reconozca públicamente, que se haga un reconocimiento de la parte pública y que el Estado reconozca la responsabilidad, en el que también se señale recientemente, bueno, no recientemente, hace unos años, en unos casos que nosotros litigamos, que IDEA litigó desde el equipo jurídico que yo tengo el gusto de coordinar, son los 3 casos ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por desaparición. El comité ordena al Estado mexicano pedir excusas públicas y se hizo un evento en la Secretaría de Gobernación pidiendo excusas públicas como parte de este reconocimiento de la gravedad de lo sucedido. Y recientemente, también en un caso que estuvimos analizando allí, de CEDAW, se reconoce o se ordena que se pidan excusas públicas. Entonces, estos elementos, a conocer estos criterios de reparación desde lo individual, pero también desde lo colectivo, para, por ejemplo, ordenar, crear medidas de no repetición, medidas de satisfacción relacionadas con la investigación de los hechos, teniendo en cuenta las violaciones graves a los derechos humanos como un elemento estructural, también necesitan una atención estructural pública generalizada en la cual el Estado, por ejemplo, realice acciones de implementación que tengan un impacto colectivo, un impacto estructural, un impacto transformador. Gracias, Juan Carlos. Te leo una pregunta que nos llega al chat, si eres tan amable. Es MJ Sánchez. Pregunta, ¿qué estrategia se puede utilizar para no favorecer a la revictimización, dice, con la materialización de la víctima en reparación del daño? Te dejo esa pregunta y también consulto a la mesa. ¿Alguien aquí de quienes están presentes quiere hacer un comentario? Estamos ya en el cierre, hacia el cierre de la sesión. Nos quedan 10 minutos de intercambio y el cierre de la mesa. Entonces, si quieren aprovechar, es ahora. Hola, yo sí tenía una duda, pero justamente se ha ido contestando todo. Le iba a preguntar que si consideraba que el Estado continuaba siendo cómplice de las violaciones graves a derechos al no aceptar los hechos. Es decir, hace unos días, unas semanas, se emitieron unas recomendaciones, las cuales no fueron aceptadas por el Estado. Entonces, a eso venía mi pregunta. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta en el chat y con eso cerraríamos la ronda y el seminario del día de hoy, con las respuestas de Juan Carlos al respecto. José Luis, adelante, si eres tan amable. Mi pregunta va en este sentido. ¿Cuál es la visión de México desde su perspectiva? ¿Vamos avanzando en un proceso de disminución de violaciones graves a derechos humanos? ¿Nos encontramos en un proceso de visibilización de las violaciones a derechos humanos? ¿O considera usted que con estos años ya que llevamos trabajando la defensa de los derechos humanos, la investigación de violaciones, estamos ya en un proceso para bajar la curva de las violaciones a los derechos humanos, a las violaciones graves sobre todo? Gracias. Adelante, Juan Carlos.
No, solo para cerrar, creo que nos da para muchas cosas. Me queda pendiente entonces, o nos queda pendiente responder al compañero que nos pide un poco profundizar sobre el tema del derecho a la salud y yo le puedo hacer llegar o pedirle que pueda revisar esta sentencia de Pabellón 13 y que podamos leer la observación general 13 y 14 del Comité de sobre Educación y Salud, donde le ayuda un poco a enmarcar la discusión sobre la salud y las violaciones graves a derechos humanos. Y también decía yo que tenemos un documento sobre la relación entre el derecho a la salud y enfermedades graves como el cáncer y otras enfermedades que surgen a partir de este sufrimiento que causan las violaciones graves a derechos humanos, que es un tema en donde los psicólogos y los médicos alópatas están completamente negados a reconocer que estamos frente a una posibilidad de que el Estado deba asumir la responsabilidad cuando surge una conducta de este tipo. Invito a que se abra un poco una campaña sobre esto, sobre qué impacto tiene la aceptación de competencia del Comité DESC en la vida de los derechos humanos, para qué serviría, así como se hizo una campaña para aceptar la competencia del Comité de Desaparición Forzada, veamos qué impacto puede tener la jurisprudencia del Comité DESC. Entonces implica conocer la jurisprudencia en materia de derecho a la salud, educación. Ecuador es el único país, Ecuador y Argentina son países de América Latina que han aceptado la competencia del Comité DESC y donde se han desarrollado algunos elementos. México no ha aceptado la competencia para recibir comunicaciones individuales, entonces me parece importante que podamos también como ver de qué manera desde el Senado, de la CNDH, se impulsa la aceptación de esta competencia para que el Estado mexicano pueda, digamos, materializar ese discurso de responsabilidad internacional con los organismos de Naciones Unidas. Y por último, bueno, José Luis, gracias por tu pregunta. Creo que nos daría para muchas cosas. Te quiero pedir que lo podamos discutir después, porque ya estamos a 2 minutos de terminar. Sin embargo, decirte que estoy muy sorprendido y decepcionado por una respuesta reciente del secretario de Gobernación, el señor Adán Augusto, respecto de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de prisión preventiva oficiosa, en el que, echando atrás muchos años de trabajo, muchos años de discusión, muchos seminarios, señaló o intentó señalar que las sentencias de la Corte Interamericana no eran obligatorias. Esto, proveniendo de un secretario de Gobernación, es muy preocupante, ¿no? Yo creo que abre una discusión, no sé si a mí me parece un retroceso profundo, pero pues lo dejo ahí, ¿no? Como un punto para el debate y la discusión. Y el segundo tema, que a mí me parece que nos da un timing de lo que está pasando, es la respuesta frente a la muerte terrible de los migrantes, los 40 migrantes en la estación migratoria, ¿no? Nosotros ayer hicimos, y les invito a visitar las redes de Ideas. En el Twitter está un comunicado de prensa que hicimos sobre la presencia de más de 500 migrantes haitianos que están en estos momentos en la calle de Versalles, ahí en la delegación Cuauhtémoc, cerca de Bucareli, solicitantes de refugio. No hay alimentación, campañas de salud, no hay agua, están durmiendo en el piso, en fin. Lo dejo ahí como otro ejemplo también importante para poder reflexionar sobre si estamos o no avanzando. En materia de derechos humanos, a mí me parece que los datos me dicen lo contrario. Ayer fue asesinado un defensor de tierra y territorio y medio ambiente. Hace 2 meses nuestros colegas Ricardo Lagunes y nuestro colega Antonio, defensores de tierra y territorio frente a la empresa Ternium, una empresa que explota hierro, están desaparecidos hace 2 meses y hasta el momento el Estado mexicano no está haciendo mucho por encontrarlos vivos o muertos. Y ayer fue asesinada una defensora de derechos humanos, o se encuentra desaparecida una defensora de derechos humanos, madre de una víctima de desaparición. Entonces, el Estado está intentando responder en algunos casos, pero pues las dinámicas de las violencias nos dicen lo contrario. Yo quiero agradecer muchísimo al público, decirles que nos pueden seguir en redes sociales a Ideas. No sé si alguien puedo anotar el Twitter de Ideas y mi correo electrónico con todo gusto, y pues las personas que quieran
decirnos algo, adelante, por Twitter nos podemos comunicar, o mi correo electrónico también se los puedo dar, lo puedo anotar ahorita en el chat. No sé si Linda, que está conectada, pues, o alguien del equipo de Ideas puede conectar las redes sociales de Ideas del Twitter para que nos puedan seguir en las actividades que realizamos. Yo soy profesor de la maestría de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, doy clases también aquí en el SENADE, doy clases en algunas maestrías y bueno, estoy siempre a sus órdenes para compartir estas discusiones y agradezco mucho a Silvano y a Rosy Laura y a la CNDH por la generosidad de invitarme a dialogar con ustedes. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, y pues como siempre ahí quedan pendientes varios debates. Esto no termina, el conocimiento, la lectura crítica es un continuum que podemos ir compartiendo, aprovechando para tener varias interrogantes y que ustedes, las personas que están aquí, que nos escuchan en línea también, pues tienen una responsabilidad ética para con los derechos humanos. Su labor es igualmente valiosa, igualmente bienvenida, igualmente para construir una cultura de paz y derechos humanos. Así es que me alegra que se queden con más interrogantes y le agradezco a la Universidad Autónoma de Chiapas acompañarnos, a la Universidad Autónoma del Estado de México estar aquí presente y a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos de poder estar aquí compartiendo también estas disertaciones. Así es que muchísimas gracias a la UNACH, ahorita ya se me fueron las siglas, pero bueno, a la Universidad de Chiapas, a la Universidad Autónoma del Estado de México y a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias también a la coordinación de científicas también de Querétaro. Muchas gracias. No me la pasaron aquí, pero bienvenidos queridos colegas de Querétaro y también a la coordinación de científicas y técnicas. ¿Cuál es el nombre completo? Perdónenme que ahorita ya los nervios me ganan. Coordinación Generalidad de Especialidades Científicas y Técnicas. Está padrísimo ese título. Y además hacen un trabajo muy fuerte. Y también muchísimas gracias a la Dirección General de Quejas, que también está aquí. Ya nos darán sus opiniones. Les va a llegar un cuestionario de evaluación de la sesión. Así es que ha sido un honor contar con ustedes siempre. Procuren participar, procuren tomar la palabra, procuren tener una actitud activa, que eso es lo que propone el pensamiento crítico e interrogante, que pueda transformar la realidad que estamos viviendo y sobre todo el compromiso que ustedes tienen con su trabajo. Gracias. Y por cierto, sobre lo que se ha comentado, en la próxima sesión que les esperamos, van a acompañarnos personas que han tenido experiencia de ser víctimas y estarán por acá el 3 de mayo en el tema ¿Qué hay y qué falta en la investigación y reparación del daño por violaciones graves de derechos humanos en México, de 10 a 12 horas? Les esperamos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Silvano. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Un abrazo. Cuídense mucho. Hasta luego. Un abrazote. Chao, chao.